Así comenzamos un nuevo programa aquí en Migrar Sin Fronteras, el programa número 142. Bueno, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos aquí en las cocheras de Sanz, en un acto organizado por La Paz, organizado por trabajadores de diferentes sectores y unidos con trabajadores del resto de Europa que luchan por la paz en Ucrania y con las consecuencias que tienen en el resto de Europa. Exacto, vamos a compartir el acto, ¿qué te parece? Vamos a estar presentes, vamos a escuchar y luego volvemos aquí con Migrar Sin Fronteras. Me parece muy bien porque está muy interesante todo lo que se dice. Comencem, endavant, la palabra a la compañera Ana. Hola, buenas tardes a todos. Este tema de la paz es un tema que no se está movilizando mucho y que es importantísimo. Sabemos todos que las guerras las hacen los grandes capitales para eliminarse entre unos con otros, pero en esas guerras siempre mueren los trabajadores de los dos lados sin tener nada que ver, ni ganar ni perder nada. O sea, pierden la vida pero no ganan nada. Y además se multiplica la producción de armas y la venta de armas en lugar de utilizar esos dineros para los beneficios públicos hacia la gente, la sanidad, la educación y todo lo que ya sabemos. O sea que España no deja de ser igual a los demás. Encima en esta guerra tan rara, toda Europa, que podía ser una fuerza con sus pueblos unidos, como han sido siempre en defensa del fascismo y de todas las fuerzas de represión, está unida a los intereses de los Estados Unidos y está desapareciendo incluso hasta como un poder económico, ¿no? Y cómo nuestros dirigentes de la llamada derecha y de la izquierda no se dan cuenta de eso o no quieren darse cuenta, y cómo duermen en la mentalidad de la gente con los medios de comunicación y todo lo demás, esa idea, ¿no? La gente no piensa en la paz, la gente, movimientos sociales importantísimos que hubieron sobre la paz en Europa, están dormidos, están sin movilizarse. Hoy este acto tendría que estar muchísima gente, porque estoy segura que todos los trabajadores están de acuerdo con la paz, saben lo que significan las guerras, pero como que no se les permite movilizarse. Así que este grupo de gente que estamos aquí y estas iniciativas son importantísimas, tenemos que multiplicarlas y sobre todo difundir las ideas que se llevan, que no son otras que las de los trabajadores de toda la vida y las que tenemos que seguir reivindicando si no queremos que nos metan en una política ficción que no es la nuestra, ¿no? Como decía, vos sos saliente o entrante. Yo soy saliente y sería entrante si los partidos de izquierda y la gente se preocupara por las instituciones desde el punto de vista de los trabajadores, porque la lucha de las pensiones, la lucha del aumento salarial contra esta reforma laboral que fue un disfraz y que no fue una real reforma ni tiró abajo la de Rajoy, ahí hay que estar en las instituciones para pelearlo, y eso es lo que vamos nosotros a hacer. Pero evidentemente tanto el Senado como el Congreso se utilizan para la política ficción, para hacer discursitos, pelearse unos con otros, y ahí nosotros quedamos mirando la tele sin actuar. Yo creo que desde que el mundo es mundo, la gente se lucha, se organiza y combate por las cosas, y es la única manera de obtener resultados. Y la paz la obtendremos en la calle, manifestándonos y uniéndonos con los demás países, con la gente de los demás países europeos que también defienden la paz y tienen que luchar por la paz. Así que adelante, como siempre estoy con ustedes y bueno, forma parte de mi lucha también, ¿no? Así que no me siento para nada desarraigada ni para nada diferente en esta lucha. Muchas gracias por haberme dejado participar. Estem en procés d'eleccions estatals molt importants, perquè el feixisme arriba amb capacitat de governar amb la ultradreta en aquest país. És a dir, Vox, que és la manifestació del feixisme, no és una organització política, és una organització feixista, pot governar aquest país a la ultradreta del Partit Popular. Per tant, estem en procés d'eleccions i amb tota la crítica del món a l'esquerra d'aquest país,
si no anem a votar, governarà el feixisme. Per tant, hem d'anar a votar el mes que ve, opcions d'esquerres, tenim moltes, les que siguin, però hem d'anar a votar, perquè el més important és votar. És a dir, el primer que ens resonaran és per l'abstenció i pel vot que posem a les urnes. I ja que estem aquí i tenim la companya Anna, jo sí que personalment, més enllà de l'organització política per la que es presenta, jo crec que és molt important que el Senat tingui una veu com la de l'Ansurra, una companya d'esquerres de tota la vida, amb un històric de lluita contrastadíssim, la coneixeu, i a més, un dels elements més importants que està afectant a les polítiques públiques arreu del món, un element global, és el tema dels processos migratoris, i qui millor que l'Anna per estar en una càmera tan important com és el Senat de l'Estat espanyol per representar-nos a tots aquells que pensem que les polítiques migratòries s'han d'articular des de la defensa dels drets humans i la democràcia. Per tant, ja que estem aquí, més enllà de les idees per les que es presentin, el Senado es individual. El Senado es un voto nominal, es decir, no tenéis que votar a nadie más, no es necesario, pero sí que yo personalmente, como militante de izquierdas, como demócrata, sí que si hay alguien, si el voto demócrata tiene sentido ese día, es votar a la Ana. Por lo tanto, permitirme, aparte que es amiga mía, que os pilla el voto para ella, que yo creo que toca. Primero de todo, cuando hablamos de la guerra de Ucrania, es solidaritat absoluta con el pueblo ruso, amb el poble ucranià i amb les treballadores i els treballadors ucraïnesos i amb els sindicalistes que quedin, en les condicions que quedin. A les condicions que quedin. Jo li comentava al José Antonio que la UGT, que ja ha estat a Ucraïna i ha conegut la situació dels companys i companyes dels sindicats ucraïnesos i russos, constatava, per exemple, que en Ucraïna, quan acabi la guerra, no quedarà un sindicalista varó, perquè els està enviant Zelensky a primera línia de front. Aleshores, està havent una neteja profunda de sindicalistes a Ucraïna, perquè no mana un demòcrata a Ucraïna. En això estarem tots d'acord. I ja no expliquem ara, perquè no podem explicar-ho, perquè la censura i la repressió no ho permet, però el que està passant a Rússia, que algun dia espero poder saber-ho, saber l'abast del que està passant a Rússia, amb els demòcrates, amb els sindicalistes, amb les sindicalistes, algun dia ho sabrem. Ja sabem qui està patint a la guerra d'Ucraïna. Els de sempre. Les de sempre. Les treballadores i els treballadors. Per tant, totes les nostres activitats, totes les nostres accions han d'estar dirigides a defensar a les persones i a les persones treballadores en concret, els seus representants i les seves representants. No a la guerra es y quiere decir también defender las reivindicaciones de los trabajadores, defender las reivindicaciones de los pueblos. En la situación de hoy y en la guerra que se está librando en este momento, porque las organizaciones que se reclaman de la defensa de los trabajadores hoy no se están oponiendo a la guerra. Estamos en plena campaña electoral y parece que aquí no está pasando nada. Y están muriendo cientos de miles de jóvenes en cada país. No sabemos las cifras. Y parece que estemos alentando cuándo va a venir la contraofensiva, cuándo vamos a echar a los rusos de este país, cuándo tal. Compañeras y compañeros, la cuestión no es apagar el fuego con gasolina. La guerra solo la va a poder acabar la movilización de los trabajadores, la movilización de los pueblos, exigiendo a cada uno de los gobiernos en cada país que retire inmediatamente el apoyo que se está prestando a la guerra, que deje de enviar armas, que deje de enviar soldados, que deje de alimentar esa masacre que nos está aproximando cada vez más a lo que decía Rosa Luxemburgo, o socialismo o barbarie.
le estamos viendo las orejas a la barbarie. Y eso no lo podemos consentir. Tenemos que llevar esa batalla no solo en la calle, pacientemente explicando a cada uno de nuestros compañeros el significado, el auténtico significado de la guerra, sino tenemos que llevar esa batalla también dentro de nuestras organizaciones, sindicales o políticas. Como he dicho, este debate no es de ahora. En las organizaciones se daba este debate, se ha dado históricamente este debate. Y casualmente los que defendían, cada uno en su época, que tenía que haber una posición más moderada, acabaron apoyando a los que impulsaban la guerra. Y los que estaban contra la guerra acababan impulsando y apoyando a los trabajadores y a los pueblos que no querían que su juventud padeciese en los campos de batalla. Yo creo que la situación es distinta, pero estamos en una situación realmente grave en la que el llamamiento a la unidad de las organizaciones, de los trabajadores, de los pueblos contra la guerra se hace hoy imprescindible. Pero yo ante todo estoy indignado y quiero expresar mi indignación y mi cólera porque estamos viviendo una situación en que miles de jóvenes rusos y ucranianos mueren en el frente ante el silencio de todos los medios de desinformación, las redes antisociales y los partidos y la inmensa mayoría de los partidos. Y mueren sin saber por qué. Porque les dicen morís por la patria, morís por la soberanía. ¿La soberanía de quién? La soberanía de las multinacionales que están saqueando Ucrania o de los oligarcas que están saqueando Rusia. Y por tanto, para nosotros no somos neutrales. No decimos que hay un bando bueno y un bando malo. Decimos que hay un bando único, el gobierno Zelensky-Biden y el gobierno Putin, que son el mismo bando, y el otro bando son los pueblos, el pueblo ruso y ucraniano y los pueblos de Europa y del mundo. Y estamos del lado de los pueblos, contra este bando que defiende intereses espurios, que defiende intereses contra los trabajadores, que defiende los intereses de los grandes de este mundo, de los capitalistas y de los oligarcas. Por eso no somos neutrales. Y por eso decimos que no hay palabra o consigna más revolucionaria hoy que decir alto a la guerra ya, cese el fuego sin condiciones. Esta es la cuestión. Todo lo demás es literatura. Todo lo demás no nos sirve. Eso es lo importante. Y por eso la batalla que llevamos no es una batalla simplemente de un debate de café. No es para intercambiar entre nosotros buenas o malas opiniones. Es una batalla para que el movimiento obrero, el movimiento popular y sus organizaciones se pronuncien claramente contra la guerra, como ha sido la tradición del movimiento obrero, y que impiden y que detengan la mano asesina de todos los gobiernos que están financiando la guerra. Y de entrada el nuestro, porque para mí un revolucionario lo es en su país y debe cuentas ante lo que hace su gobierno. Por eso cuando decimos guerra a la guerra, decimos contra la política belicista que lleva el gobierno, se llame como se llame. Nadie mandató a este gobierno para entrar en guerra. Y el presidente Lula tenía razón cuando dijo: si yo envío armas a Ucrania, participo en la guerra. Participa directa o indirectamente, pero participa en la guerra. Y nadie ha mandatado a este gobierno para que participe en la guerra. Por eso, en primer lugar, como ciudadano de este país, como militante obrero que me considero, el primer problema que planteo es una exigencia para que este gobierno deje de apoyar la guerra, este y el que vendrá, aunque sea el mismo u otro, porque en eso están de acuerdo todos. Todos han votado el presupuesto militar, todos han votado en las Cortes y en el Senado el aumento de gastos militares, que además nadie sabe exactamente cuántos gastos militares existen, porque si hay algo
oculto u opaco en el presupuesto es precisamente los gastos militares. Y mirando la prensa, porque a veces se dicen cosas, nos enteramos de que en el año 22 y en el año 2023, habrá un aumento del 69% de compras de armas. Y desde el gobierno hay algunos que hablan que hay que reindustrializar el país. ¿Sabéis? El desastre que ha significado el cierre de la industria. Ahora la van a reindustrializar, pero produciendo armas. Y hay una competencia, porque la guerra, dentro de la guerra hay otra guerra, porque son los americanos los que quieren ocupar todo el mercado. Entonces, esa batallita que hay a costa del pueblo ucraniano es precisamente quién va a ocupar el mercado mundial de las armas. Y no es cualquier cosa, porque, por ejemplo, el presupuesto federal americano, el federal, el 50% es en defensa, sería más bien en ataque. El presupuesto en Estados Unidos no solo es el federal, porque hay el presupuesto federal y el presupuesto de los estados. No hay ningún país en el mundo que tenga un presupuesto de guerra de este tipo. Y este presupuesto ha aumentado en el año 22, el año pasado, del 20 o 30%, y está aumentando aún. Fijaos, quería ir un poco a cifras y a datos que creo que son importantes, porque se dicen muchas cosas sin que tengan una base real. Pero antes, yo quería plantear una cosa. Este acto que estamos realizando aquí forma parte de una cadena de decenas, de centenas de actos que realizamos en toda Europa. En algunos países es difícil, porque ni la oligarquía ucraniana ni la oligarquía rusa permite la mínima libertad sindical ni política. Y la oposición a la guerra dentro de estos países está en la cárcel o ha huido. 2 millones de jóvenes rusos se han ido del país para no entrar en el ejército, y los millones de ucranianos ya ni se sabe cuántos se han ido. Si hay que recortar gasto, pues significa un plan de austeridad, hay que pagar la deuda, y al mismo tiempo se aumentan los gastos militares, si al mismo tiempo el 10 y 11 de julio hay una cumbre de la OTAN en que el señor el Stoltenberg, va a plantear que el 2% del PIB es poco y que hay que doblarlo, ¿qué ocurre? Si aumentan los gastos militares, disminuyen algunos gastos. ¿Qué gastos van a disminuir? Bueno, hacer la pregunta es dar la respuesta. Por lo tanto, alto a la guerra quiere decir no a los gastos militares, sí a los gastos sociales. La lucha contra la guerra tiene un contenido social. No podemos separar la lucha contra la guerra a la lucha contra la guerra social que todos los gobiernos intentan imponer. Utilizan la guerra para justificar un pacto, un plan de austeridad. Y lo último que quería decir, porque con eso en principio se ha empezado, hay elecciones en este país, y aunque yo no me siento representado, voy a votar, porque para mí no todos los diputados son iguales. Y yo admiro que haya diputados que en condiciones extremadamente difíciles defienden o intentan defender los intereses de los trabajadores y den la cara. Y den la cara, digamos, en cosas que son complicadas. Y, por ejemplo, la compañera Ana da la cara por los trabajadores migrantes. Y eso es muy importante, porque aquí, en la prensa de este país, aparece en penúltima página el hecho de que 37 ciudadanos africanos se ahogan en el mar. Se ahogan en el mar cuando la guardia costera estaba al lado y podía haberlo rescatado. Y no pasa nada, es normal. Después hablan de la extrema derecha. Bueno, por aquí no tenemos un gobierno de extrema derecha. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que hace este gobierno y lo que hace el gobierno Meloni? Entonces, yo creo que también a la hora de votar, pues sabemos que tenemos que escoger, y no todos igual, no todos son iguales, y no es verdad eso de que unos y otros son la misma, no es verdad. Y es por eso que no quería dejar de concluir este acto con esta afirmación, que me parece que es una afirmación militante que evidentemente compromete a quien la dice, y simplemente os quiero llamar a reflexionar, porque para mí esto está ligado a una actividad de combate militante cuyo punto central es parar la guerra ya, alto a la guerra, cese el fuego inmediato.
propuse una moción de bajar 40% el presupuesto militar, y cuando no me hicieron ninguna, siempre cuando uno presenta una moción le llegan antes de la reunión enmiendas o proposiciones a la totalidad o cambio o modificación. Quiere decir que te la van a votar si tú modificas alguna cosa y ahí llegas a acuerdo. Bueno, a mí no me llegó ninguna, digo, esto me lo van a votar en contra evidentemente, pero sí cuando llegué me dijo el compañero de Podemos que estaba, me dice, mira, yo estoy de acuerdo con bajar el presupuesto militar, pero 40% me parece mucho. Y yo le dije, mira, esto no va a salir, a ver, que lo baje 40, 20, 10 o 5 no va a salir. El asunto es que esto se va a votar en contra. Yo voy a ser la única que vote a favor de bajar el presupuesto militar y tú vas a quedar para la historia como que votaste a favor de que no se bajara. Entonces, si analizás políticamente, te conviene apoyar la moción. Igual no va a salir, con tu voto y el mío no va a salir. Bueno, no me apoyo, se abstuvo, pero igual quedó para la historia como que no bajaron. Eso para un poco contarlo de ahí. Y otra que me pasó fue cuando, en contra de aquellos 3 barcos que se tenían que hacer, ¿se acuerdan? El contrato con los 3 barcos militares que se hacían en Galicia. Promoción en contra que se hagan los bancos militares. Entonces viene la diputada socialista gallega y me dice, Ana, yo estoy de acuerdo contigo, pero si hacemos eso, yo no puedo volver a Galicia porque la gente va a decir que se quedan sin trabajo. Digo, no, hay soluciones a esto y tienes que tener la respuesta. Que se reconviertan las empresas, las fábricas que hacen esas cosas, por ejemplo, para hacer barcos hospitales. Era antes de 2020 y yo decía, un barco hospital sería brutal porque ayudaría a todo el mundo y sería re útil y re rentable también. Eran 3, imagínense, después vino la pandemia y yo me acordaba de aquella emoción y decía, si se hubieran construido, ¿cómo hubiera servido para el mundo esas cosas? O sea, soluciones hay siempre, para si nosotros queremos poner las respuestas que ya sabemos, no vamos a cambiar nada. Por otro lado, lo que decía el compañero recién, si Putin invadió primero y esa es la causa, vamos a discutir quién fue primero, si la gallina o el huevo. Vamos a estar todo el día discutiendo, tenemos 50.000 mociones y nunca vamos a llegar a una conclusión. Eso es igual. Entonces, y decir que los demás tienen más fuerzas y que podían haber terminado, si realmente hubiera sido la OTAN la buena de la película, lo hubieran terminado. No es así, porque yo siempre decía, no va a haber tercera guerra mundial, porque han desarrollado tanto las armas que si hay una tercera guerra mundial volamos todos, los buenos, los malos y los más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Inventaron esto que yo no me lo esperaba, que es una pequeña guerra de estas características, de a plazo, que van sacando los mismos beneficios, es decir, ir tratando de matarse entre ellos, ir tratando de vender armas y seguir con la producción de armas, ir tratando de hacer todo eso y de matarse entre los diferentes poderes económicos y no apretar el botón. Entonces lo han logrado igual hacer la tercera guerra mundial porque todo está relacionado, como decían ellos, y todo el mundo peca. Y una cosa, por ejemplo, que nadie dijo acá en España, empezó la guerra y al otro día subieron todos los precios. A mí no me vas a decir que esos precios que subieron tenían algo que ver con la guerra, si recién había empezado en la otra punta del mapa. Ahí el Ministerio de Consumo, lo que fuera, te decir, no se sube ningún precio hasta que no sea realmente causa o consecuencia de la guerra. Nadie dijo nada. Se subieron los precios y ¿quién pagó? La gente, el trabajador, porque los sueldos no subieron, los precios subieron. Entonces todas las cosas hay que analizarlas desde el punto de vista de clase y desde el punto de vista de la sociedad en que estamos, ¿no? Capitalista. Eso es lo que tenemos que combatir. No. Así culminaba el acto contra la guerra de Ucrania, Ana. Sí, y las opiniones muy interesantes, o sea, la guerra no sirve para nada, están organizadas por los grandes capitales económicos, unos contra otros, para como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hoy no pueden hacer guerra mundial, entonces nace ese tipo de cosas para justamente matarse entre ellos, entre los poderes económicos, pero las guerras lo que hacen es que mueren los trabajadores de un país y del otro en conflicto, y eso no sirve. Y encima trae consecuencias económicas para los trabajadores del resto del mundo y sobre todo los trabajadores, en este caso de Europa, que están padeciendo las consecuencias económicas de la guerra,
que está en otra punta, pero que tiene consecuencias económicas porque han subido todos los precios, subió el costo de vida y los salarios no han subido. Entonces, es sobre sus espaldas que se paga esa guerra. Exacto, un acto importante, así lo compartimos en Migrar Sin Fronteras, queríamos estar aquí presente y bueno, será hasta el próximo programa, Ana. Muy bien, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. El voto por correo. ¿Quiénes pueden votar el próximo 23 de julio por correo postal? Pueden votar los electores residentes en España. Una vez presentada la solicitud vía web, si esta es aceptada por la Oficina del Censo Electoral, es decir, que si estamos censados. Tener en cuenta que no podréis votar en la mesa electoral el día de la votación si optáis por votar por correo. Y pueden votar también los electores residentes en el extranjero que se encuentren temporalmente en España y que tengan derecho a voto en las próximas elecciones. ¿Cómo se solicita el voto por correo? Es necesario disponer de un certificado DNI electrónico o un certificado digital válido. Deberás completar los datos requeridos, firmar electrónicamente, descargarte la solicitud y la Oficina del Censo Electoral tendrá que aprobar la solicitud para que te remita a la dirección que has indicado en la solicitud la documentación para realizar el voto. ¿Cuál es el plazo de la solicitud? Pues se puede solicitar a partir de la fecha de convocatoria y hasta el 13 de julio del 2023. 13 de julio. ¿Dónde se presenta? La Oficina del Censo Electoral enviará la documentación para el voto a tu correo, al correo que has puesto en la solicitud, a partir del 3 de julio. Posteriormente podrás ejercer el derecho a voto entregándola en una oficina de correos. ¿Qué plazo tienes? Pues tienes para depositar ese voto hasta el 20 de julio, en los horarios que tenga correos de tu zona. Hay una instrucción de la Junta Electoral Central que exige que el sobre del voto por correo sea entregado por el propio elector, es decir, por ti. En caso de no poder acudir personalmente, tú podrás autorizar a cualquier otra persona para que lo haga en tu lugar. Este representante deberá presentar para esto una autorización firmada por ti y fotocopia tanto del documento acreditativo del elector, es decir, tanto de tu DNI como el suyo propio para testificar, para justificar que es él. Para facilitar esto, Correos pone a la disposición de los electores una autorización modelo que la podrás descargar en la propia página web de Correos, ¿vale? Así que el día 23, aunque sea por correo, ir a votar. AG Asesoría de Empresas. Prestamos servicios de asesoramiento integral legal a las empresas y empresarios. Gestoría. Asesoramiento de empresas y empresarios particulares. Extranjería, laboral, contabilidad, fiscal, asesoramiento jurídico. Estamos en Barcelona, pero tenemos clientes y prestamos nuestros servicios en todo el territorio español. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes. Nos encontrarás como @Migrar Sin Fronteras. Hasta la próxima.